llamado es a la misión. Podrá decir, el hermano ya va a predicar otra vez de la obra misionera. Sí, Señor, vamos a predicar de eso, porque de eso vive el ser humano, el cristiano de eso vive. En primer lugar, la misión es una tarea que se debe realizar por todos, niños, jóvenes, adultos, todos. Y a mí me admira a este Matías. Matías tiene una gran misión con su abuelo. ¿Verdad que sí, Matías? Le hablas del evangelio, ¿no? Aunque no le guste, pero le hablas. Esa es la misión, mire, tan pequeñito, no ha sido llamado al ministerio, pero él está predicando el evangelio con su abuelo. Entonces, esa es la responsabilidad de todo cristiano, que no solamente son los adultos, no solamente son los jóvenes, sino los niños. Ahora, podríamos decir ¿cómo yo puedo cumplir la misión? Muy fácil. ¿Cómo la cumplió Esteban? Con poder. Pero a lo que vamos a entrar dice que escogieron 7 varones, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y quiénes eran estos? Diáconos. ¿Dónde están los diáconos de la iglesia? Uno. ¿Solo uno hay? ¿El director de diáconos? ¿Solo 2 hay? No, pues no están acá. Entonces vemos el, la petición que hicieron ellos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Una cualidad, una calificación para ser elegidos. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso lo vamos a deslogar poco a poco para poder entender qué era lo que se requería en un cristiano para ser elegido a esa misión. Y vamos a ver que diácono no era solamente estar limpiando las mesas o estar limpiando aquí el salón de la iglesia, sino había una misión más grande de encargarse del templo. ¿Cuál sería para nosotros de buen testimonio? ¿Qué sería? ¿Cómo nosotros podemos escoger? Digamos, hay un grupo de hermanos que fue elegido a una junta, a una, para elegir a 7 personas. Entonces, el grupo de esas personas eligen o exigen cualidades para esas 7 personas. ¿Cómo pondríamos nosotros? O sea, ¿qué exigiríamos nosotros? ¿Qué pediríamos nosotros que fueran esas personas? ¿O por qué nosotros elegimos a cierta persona para cierto cargo? Porque dice que tenía que ser de buen testimonio. Entonces damos cuenta que Dios es específico para la misión. Ahora vamos lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Estaban llenos del Espíritu Santo. Quizás en el grupo de los 120 iba Esteban y todos estos muchachos que se mencionan, porque también estaban los 12, los 120 y creo que los 70, no me acuerdo bien, pero habían 3 clases, 3 números dentro de esos grupos que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que ellos habían sido, en primer lugar, de buen testimonio ya, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué conlleva lleno del Espíritu Santo? ¿O a dónde nos lleva? Vamos a ver qué es sabiduría, por qué exige sabiduría. Vamos a ir a Proverbios 4, 5 al 9. Proverbios 4, 5 al 9. Vamos a ver qué significa sabiduría. O si lo pueden poner en la pantalla para que no pierda yo mucho tiempo, porque el tiempo dice 4, 5 al 9. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Siguiente. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Siguiente. Era 4, 5, el 8, 4, 5 al 9. Sabiduría ante todo y se adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécele y ella te engrandecerá y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Eso es sabiduría. Entonces, el grupo que había elegido a Esteban y a los muchachos veían eso como un adorno en la cabeza de ellos. No es que tenían una aureola, sino era su comportamiento, su educación, su forma de comportarse con la gente. Había mucho, 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 mucho que ver en ellos. Vamos a Job 28, 28 ahora. Job 28, 28. Y aquí nos va a aclarar qué es la sabiduría. Y le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces nos vamos dando cuenta cuál era la característica de Esteban. O sea, allá en Proverbios nos dice que si se abrazaba la sabiduría, sería como un adorno en su cabeza, en su frente, que todos mirarían esa sabiduría. No es que sea sabio, no es que la persona pronuncie palabras inteligentes o que dejan, wow, cómo habla esa persona. No, era su conducta, su forma de ser. Era un adorno en su cabeza, dice. Ahora aquí dice en Job 28, 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O sea, Esteban y sus compañeros eran temerosos de Dios. Y apartarse del mal es la inteligencia, dice. Entonces nos damos cuenta que todo esto tiene un juego, todo eso tiene un adorno de parte del Espíritu Santo. Vamos a regresar a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios, cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a ser sabios. No sabios en pronunciar palabras nuestras, sino sabios en el conocimiento de Dios. No sé si ustedes han leído lo que también es Daniel 12, donde dice que correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo me he reído de muchas cosas que ponen en YouTube, que dicen, miren cómo la ciencia ha aumentado, que esto, que el otro. Pero realmente no está hablando de eso, sino está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Y conocer a Dios es conocer su palabra. Es abrazarse la sabiduría uno. Vamos a regresar a Hechos 6, donde estábamos. Y vamos a continuar deslogando lo que nos quiere hablar de Esteban. Esteban no solamente era un diácono, sino Esteban también era un evangelista. Ahora pregunto yo aquí otra vez, ¿quiénes son diáconos? Pues necesitamos ser evangelistas, porque eso es lo que pide, porque dice que el diácono Esteban era evangelista. Él no solo se encargaba de ayudar a las viudas,
sino que se dedicaba también a predicar la palabra de Dios. Y eso es importante porque de eso es lo que, como dije, de eso es lo que vive el cristiano. Un cristiano sin predicar es como una flor que está dentro de una casa sin sol. ¿Qué pasa con esa planta o con esa flor? Se marchita, se pone amarilla, se muere. Y dice el dueño, pero si yo le echaba agua constantemente, pero le faltaba sol. Entonces nos damos cuenta que, como comentaba, el cristiano, el adventista o nosotros vivimos, nos alimentamos de predicar la palabra de Dios. Evangelismo es algo bien importante. ¿Qué es evangelio? Ujú. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Son buenas nuevas. Evangelista es el que da las buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. Pero ¿por qué es buenas nuevas? ¿Por qué es de que pensamos o dice la palabra de Dios que es buenas nuevas? Porque antes de Jesucristo, antes de que Él viniera y muriera en la cruz, no había esperanza. Había un concepto de que se perdonaba los pecados, pero hasta ahí nada más. No había ese concepto que dijera, pues hay esperanza, Jesús, yo me entrego a Jesús, aunque muera, cuando Él regrese, me resucitará. Por eso es que el evangelio son buenas nuevas para el ser humano, buenas nuevas de esperanza. Este, es interesante también saber que qué sucedió después de que ellos fueron elegidos. ¿Por qué fueron elegidos? ¿Por qué creen que fueron elegidos ellos? Bueno, el libro de Hechos de los Apóstoles dice, en la iglesia primitiva había gente de diversas clases sociales y distintas nacionalidades. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Entre los de la fe hebrea reunidos en Jerusalén, había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya desconfianza y aún enemistad con los judíos de Palestina databan de largo tiempo. Lo que se había convertido por la labor de los que se habían convertido por la labor de los apóstoles, estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano que había ocurrido en el Pentecostés. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Y miren, dice, sabía Satanás que mientras durase aquella unión, no podría impedir el progreso de la verdad. Y procuró prevalecerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia discordia. Por eso es de que surgieron unos que criticaron que tenían abandonadas a las viudas y que no las atendían. Porque era el enemigo actuando en ellos mismos dentro de la iglesia para poder formar discordia. Porque dice que mientras la verdad perdurara y ellos se esforzaran en que la verdad triunfara, el enemigo no podía hacer nada. Pero en el mismo error de que ellos pensaban antes, los helenistas, que dice que había como una enemistad entre ellos mismos, esa enemistad se terminó cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y llegaron a una hermandad que se unían fuertemente. Pero el enemigo utilizó ese pasado en ellos para procurar esa discordia. Qué juego del enemigo, ¿no? Pero ahora viene Dios y elige 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que la verdad de su palabra no termine, sino se lleve a cabo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el inicio de la iglesia primitiva era importante. Por eso es que nosotros ahora conocemos el Evangelio.
porque triunfó el evangelio en esa época. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo nunca se va a quedar quieto. Y saben que mientras el enemigo nos mantenga dormiditos, tranquilitos nosotros, él está feliz. No sucede nada. ¿Por qué? Porque nos tiene tranquilitos. Nos tiene que anestesiados. Dice. Pero cuando alguien surge predicando verdades, oh no, ese hermano está equivocado. Ese hermano está tirando pedradas. Ese hermano es un extremista. Pero mientras nos tienen anestesiados con fábulas, con chistes, con bromas, estamos bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros no seamos evangelistas. Solo quiere que seamos miembros de iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, 6, 7. Y vamos a ver, yo quiero que me digan dónde dice miembro de iglesia ahí. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Dónde dice miembro de iglesia? O la membresía. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Un discípulo es de, vamos a comparar a Josué y Moisés. ¿Por qué desde su juventud Josué la pasó con Moisés, al lado de Moisés? Para aprender. Entonces, nosotros no debemos ser miembros de iglesia. Quizás en los libros miembros de iglesia, pero nuestro pensamiento debe ser discípulo de Jesús. No discípulo del pastor, discípulo de Jesús en nuestra cabeza. ¿Y qué hace el discípulo? ¿Qué hacían los discípulos en el Pentecostés? Repetían lo del maestro. Porque es la forma en que en el título que dice discípulo crece. El miembro de iglesia está conforme con el cargo que le dan. Está conforme con lo que hace en la iglesia. Está conforme con todo lo que sucede dentro de la iglesia. Pero su existencia es corta. Porque no está creciendo espiritualmente. Tenemos que ser discípulos. Porque eso es lo que nos ha llamado Jesús, a ser discípulos de Él. Dice que el que sea director de escuela sabática tiene que ser evangelista. El que sea diácono o anciano tiene que ser evangelista. El que sea director de aventureros o conquistadores tiene que ser evangelista. ¿Por qué? Porque es la única forma que sucederá aquí en esta iglesia lo que sucedió con Esteban en esa ocasión. El versículo 7 va más allá, el final. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué sería? ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Ay, son los más feroces que había. Entonces nos damos cuenta cómo podía haber sido testimonio de Esteban, cómo podía ser el espíritu que lo llenaba a Esteban, cómo podía ser la sabiduría de Esteban, que hasta los mismos sacerdotes obedecían a la fe. Nosotros necesitamos de eso. ¿Se dan cuenta cuántas bancas están vacías? Y saben que a veces al año tenemos como 3, 4 oportunidades de que empiecen a llenarse esas bancas. Pero tenemos que ser evangelistas. Vamos a leer casi el último texto. Estamos ya sobre la hora. Hechos 7:54. Hechos 7:54.
Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué? Porque él tenía el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba la capacidad de decir la verdad con amor. Si leemos desde el 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto como había ordenado Dios, cuando dijo Moisés que los hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las tierras de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Job, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Yo creo que yo no hubiera aguantado. ¿Por qué? Porque Esteban les estaba diciendo la verdad. No estaba escondiendo las cosas. Estaba diciendo la verdad. Y por eso mismo sintieron odio por él. Yo diría, yo no sé, un día viene un predicador aquí lleno del Espíritu Santo y se da cuenta de todo. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Hay personajes, yo he conocido personajes llenos del Espíritu Santo y me da miedo. ¿Por qué? Porque lo mismo que vio Esteban en ellos, hizo convencer a los otros. Por eso que varios sacerdotes obedecían la fe de Jehová. ¿Por qué? Por lo mismo. Ellos llegaron a entender la verdad de lo que sucedía y no quisieron seguir siendo parte de eso. Si seguimos leyendo, dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No querían escuchar más verdad. No más verdad. Ahora, ¿será que nosotros necesitamos sabiduría? Sabiduría para ver qué ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué necesidad hay a nuestro alrededor? Vamos a Santiago 1:5. Santiago, no Santi, sino Santiago 1:5. ¿Sí lo podrían poner, por favor? Santiago 1:5. 1:5 al 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Y qué leímos que era sabiduría? ¿Se acuerdan? Es un texto bien grande y encierra muchas cosas. Sabiduría es conocimiento. Sabiduría es nuestro comportamiento, nuestro caminar con Dios, nuestra expresión con Dios. Hay muchos que se dejan de llevar de la farándula y utilizan palabras de la farándula dentro de la iglesia. No sé por qué.
Y eso no es correcto. Eso no es tener conocimiento, no es tener sabiduría. Porque yo utilizo las mismas palabras del mundo dentro de la iglesia. Eso no es sabiduría. Lo siento mucho, pero eso no es sabiduría. Vamos a ver qué dice Santiago 3:13. 3:13. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. O sea, yo necesito sabiduría, en primer lugar, para mí. ¿Por qué? Porque yo soy un discípulo de Jesús. Mi conducta, mi caminar, no solamente aquí, sino allá afuera también, que sea un buen testimonio para los demás. Yo me acuerdo que cuando era callejero, me conocen muchos, y muchos me han dicho, yo quisiera cambiar como tú eras. Le digo, pero eso es decisión de cada uno. Y muchos han querido hacerlo, pero no se puede. Si no busco yo al Señor, no el cambio. Tengo que buscar al Señor para que suceda el cambio. Si yo quiero sabiduría, pidámosela al Dios. Pidámosela con fe, dice, para que suceda. ¿Por qué? Es la forma que yo voy a ver que yo puedo ser evangelista. Que yo puedo conquistar un alma para Cristo. Que yo puedo llevar la palabra de Dios por más difícil que sea aquella persona. Porque el Señor me va a dar la cualidad, el entrenamiento, la capacidad para acercarme a esa persona. No puedo ir de frente con la palabra de Dios muchas veces. Se tienen que utilizar muchos modos que la sabiduría me va a dar, el Espíritu Santo me va a dar para acercarme a esas personas. Hermanos, estamos a punto de terminar el año. ¿Cuántos meses nos quedan? ¿3 meses? ¿Menos? Y las oportunidades llegan a este lugar. Únicamente yo tengo que entregar mi vida a Cristo y el concepto de que no solo soy diácono o anciano o director de escuela sabática, sino también soy un evangelista. Los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a más jóvenes. Los jóvenes tienen la oportunidad de salvar una vida muchas veces. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con la sabiduría. La sabiduría del cielo. La única que va a dar la oportunidad de acercarse a otros jóvenes. Aquí podemos saber muchos que hemos ido a la universidad, hemos estado involucrados en las cosas de Dios, cerca de lo que es teología. Es tiempo de que nosotros despertemos ese lugar, ese alimento espiritual para compartir a los demás. El tiempo se acaba, la gente muere, mucha gente muere sin esperanza, mucha gente ha rechazado el evangelio porque no insistimos, no tenemos la sabiduría del cielo para acercarnos a esas personas. Entonces, por eso dice, pidámosla al Señor. Pidámosla. Y Él nos la va a dar. Y nosotros vamos a dar cuenta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, cada día que pasa es un día que podemos ganar oportunidad de conquistar a una persona. No importa la persona que sea. Si es difícil, hagámonos amigos de esa persona. A mí me agrada la hermana Lidia que siempre anda ahí con una comidita, con un pastelito, con una gelatina. Es la forma en que podamos acercarnos a las personas.
Pero no dejemos pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque mi oportunidad se acaba. Me enfermo y ya no voy a poder predicar el evangelio. Porque mi oportunidad se acabó. Hay personas que no saben qué hacer cuando alguien muere. Su vida está destrozada, su vida se acabó. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen la esperanza. Pero nosotros que sabemos podemos compartir, no leer la Biblia, sino una palabra de esperanza para esas personas. Porque como seres humanos le duele lo mismo que nos duele a nosotros perder a alguien. Hay personas que quizás están enfermas y no saben a qué aferrarse. Hay veces que la enfermedad las ha llevado hasta el extremo que dicen, mejor me quiero morir de una vez. Entonces ahí entramos nosotros. Pero tenemos que tener sabiduría del cielo. Ese es el mensaje hoy. El buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría del cielo. Eso no lo podemos adquirir en una librería, en Amazon, en Facebook, en YouTube, únicamente en las bodegas celestiales del cielo. Únicamente. Y Dios está dispuesto a dárnoslas. Dios está dispuesto. Él quiere, Él está dispuesto, dice, pero yo soy el que las tengo que recibir, pedir. Es una herencia, hermanos. Yo quiero invitarlos. En los cortos viajes que he hecho a Nashville, he visto mucha gente con necesidad. Mucha gente. Y no hay obreros allá. No hay obreros. Lamentablemente, se ha tratado de que alguien vaya a vivirse para allá. Hace poco que fui el sábado, encontré una señora que hace 3 años se le había muerto su esposo y que luego como al mes se le iba a quemar su casa. Y no hay nadie por ella. Nadie. Entonces, hermanos, hay mucha gente allá afuera con necesidad. Abramos nuestros ojos. El cielo también es para ellos, no solo para nosotros. Hagamos un esfuerzo, como le dijo Dios a José. Esfuérzate y sé valiente. Me acuerdo las anécdotas de la hermana Elvia, que a veces en el banco se ponía a hablar a la gente. Eso es bueno, hermana. Eso es bueno. Entonces por ahí podemos empezar. El testimonio, que la gente nos conozca, que tenemos una palabra de verdad, una palabra de esperanza. Pero no nos desanimemos porque cierta persona no quiso. No, vamos para adelante. Todo para adelante. Si esa persona no quiso, otra persona quiere. Otra persona necesita. Yo también quiero hablar para aquellos que quizás tienen alguna enfermedad. Es duro sentirse enfermo, ¿no? Yo ayer me sentí enfermo, bien enfermo. Pero gracias a Dios, hoy amanecí mejor. No he comido, no me ha dado hambre, no sé por qué. Pero Dios lo sabe por qué. Pero aquellos que tal vez estamos enfermos espirituales, dice, también el Dios mío, el Dios de ustedes está ahí para surgir de ese lugar donde estamos. Dios dice, nos quiere levantar así para que nosotros seamos una luz en alto y que todos vean quién es Dios. Dios nos quiere levantar de donde estamos. Nos quiere hacer personas diferentes. A los jóvenes,
Jóvenes, Dios los quiere llevar a experimentar diferentes cosas, cosas del cielo. Nuestros ideales de esta tierra, nuestros sueños que quizás tenemos de ser en esta tierra, se acaban. Pero las del cielo no se acaban. Y a mí me agrada mucho que los jóvenes estén aquí. Porque aunque sea quizás con su rebeldía o con, no sé, cosas que puedan pasar en su cabeza, aunque sea una palabrita que les quede en su mente. Y que eso sea una semillita para el futuro. Jóvenes, ustedes pronto quizás van a formar un hogar, un matrimonio, pero afiáncense a Dios, que Dios sea el centro de los ideales, de las metas que ustedes tienen, porque los ideales del hombre se acaban. Lamentablemente el amor del ser humano se acaba, pero el amor de Dios nunca se acaba, siempre seguirá con nosotros. Por eso mismo, yo los animo a que nos aferremos a Dios en todo tiempo. No descuidemos lo que es Dios. Dice José, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, de frente. Pongámonos de pie, vamos a cantar el último canto. Atravesé el mundo, hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios el desafío y en mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque has dejado historias en la Biblia, historias de la vida real, historias que tus hijos, esos elegidos que tú tenías en esos tiempos para testimonio, de ser similares a ellos, Señor. Padre, gracias por tu palabra también que tiene el poder de transformarnos, de darnos esperanza en nuestra vida. Padre Santo, tú llamaste discípulos, no miembros de iglesia. Te pedimos, Señor, que
a través de tu Espíritu Santo, tú puedas poner esas palabras en nuestra mente, que somos unos discípulos tuyos. Que no importa el cargo que tengamos, que tú nos has llamado también a predicar tu palabra. Quizás no tenemos el conocimiento de un teólogo, pero tenemos el conocimiento de la transformación que tú has dado en nuestras vidas. Padre, pedimos una bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los jóvenes que están aquí presentes, por los niños que están aquí presentes, Señor, por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Te pedimos por la familia de mi hermana Edith. Tú conoces su necesidad. Te pido por la familia de mi hermana Lidia. Tú conoces su necesidad. La familia de mi hermana Arlette, su necesidad. Mi hermana Elvia, por sus necesidades. Por la familia de mi hermana Rosalía y sus necesidades. Por la familia de mi hermana Emilia, su familia tanto aquí como allá en México. Por su esposo, especialmente por Lino, Señor. Te pedimos también por la familia de mi hermana Leonardo, por sus hijos, por su familia en México también, Señor. Por la familia de mi hermano Luis, por sus hijos que están aquí con él, Señor. Y una bendición por ellos, por los jóvenes que están aquí presentes con nosotros, por la familia de mi hermana Juanita, también por las familias que aún faltan en este lugar, la familia de mi hermana Rosa María, especialmente un pedido del corazón de cada uno de nosotros por Yoli. Te pedimos también, Señor, por alguna otra persona que esté en este momento sufriendo la pérdida de un ser querido, Señor, que tú puedas acercarte a esas personas y abrazarlos con ese abrazo del cielo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por este lugar, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos das todos los días para continuar hacia adelante, Señor. Padre, te pedimos por los jóvenes que están aquí con nosotros, por Camila, por Víctor, por Leo, Señor, que no están acá, por Jonathan, por Cristian, no me acuerdo los demás nombres, Señor, pero tú los conoces. Por Sidney, por Cristian, por Bethany, por Bianca, Señor, por todos los jóvenes, Señor, que han pasado por esta iglesia, Señor. Cuídalos, bendícelos y que tu Espíritu Santo sea con ellos todo el tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermano.